Bienvenidos a Semillero Agropodcast, el podcast de la revista Comentarios. Yo soy Marco Díaz y como siempre muchas gracias a todas y a todos por escucharnos, por compartir y comentar nuestros episodios, cada uno de ellos. Feliz año 2026, que sea muy bueno, que haya mucho trabajo, mucha salud y que hayan celebrado bastante bonito sus fiestas decembrinas. Justamente estamos en enero, iniciando el año con este episodio y nos acompaña mi amiga Dania Gámez. Ella es biotecnóloga, es maestra en agronegocios, ella es creadora de Ellas en el Agro, uno de los primeros agropodcasts que escuché, y de hecho así nos hicimos amigos. Te mandé un mensaje, me acuerdo, por Instagram, Dania, y tiempito después, pues saqué Semillero Agropodcast y pues grabamos el episodio número 27 hace un poquito más de 2 años. 2 años y te acuerdas que ahorita entré y te dije, y me dijiste que fui la primera mujer que entrevistaste. Es correcto. ¿En cuántas cosas no habrás sido la primera mujer ya, Dani? Pues yo creo que en varias, pero me da mucho gusto volver a estar aquí y sobre todo que sigas con el proyecto que ha dado tanto fruto, mira, ya... Consolidado, ¿no? Sí. No manches, pues ya te ha tocado cómo iniciamos y cómo hemos crecido, gracias a Dios. Sí, he estado ahí tras bambalinas también detrás de unos episodios, pues al final no dejo de hacer de alguna manera también podcaster, entonces... Exacto. Y creadora. Creo que eso nos va a tener siempre afines y pues somos de donde mismo, entonces... También nos une la misma tierra sinaloense. Sinaloense los dos, nos hemos visto, pues no diría seguido, pero nos hemos visto en los Mochis, una tierra muy productiva y bueno, pues eso es lo que nos ha unificado, ¿no? Más allá del sector. Dania, y bueno, en este episodio quiero decirles y hacer un resumen, Dania, interesante, yo creo que les va a gustar bastante, sobre el año 2025. Que al campo no le dio tregua en temas de clima, de precios de agua, de comercio internacional, de protestas y reformas legales. Y bueno, pues vamos a recorrer el 2025, Dania, mes con mes. ¿Por qué crees, Dania, o por qué creemos que es importante hacer este recuento? No sé si el recuento de los daños, ¿no? Pero vamos a decir, así fue el año, el 2025. Dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Pero pues al final el agro es muy cambiante. Yo siento que bueno, dice mi papá, ¿no? Que siempre han sido años difíciles y siempre hay algo y siempre pasa algo, pero cuando se junta el tema político con el tema climático y otro tipo de adversidades cada vez más fuertes, pues eso lo hace más adverso también. Y la pregunta es, pues, ¿qué irá a pasar en el 2026, ¿no? Pero pues no tenemos una bolita de cristal para saber qué va a pasar. Pero sí, como bien dijiste, pues hay ciertos eventos que se repiten, ciertas expos que se repiten, y yo creo que podemos hablar también de esa parte, ¿no? Tal cual, el agro es un ciclo, ¿no? Entonces ahí está lo repetitivo, ¿no? Ya uno como comunicador del agro sabe que después de junio o julio está la inminente protesta del productor de maíz. Todavía no llegamos a ese mes, lo vamos a tocar el tema que fue muy marcado. Dania, ¿tú dirías que 2025 fue bueno? Pues mira, los números del sector, los números de producción de alimentos, dice que fue un mejor año que el 2024, básicamente. O sea, nos dice que tuvimos, yo voy a esperar las cifras de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que siempre tiene los números más detallados. Totalmente. Nos dice que cerramos aproximadamente con 290 millones de toneladas de alimentos, versus menos que fue el 2024. Entonces, si lo llevamos a un número como tal, fue un mejor año. Si lo llevamos a situaciones, que vamos a hablar más adelante, pues también fue un mejor año. O sea, por lo menos hablando de la zona norte, llovió más. En la zona sur-sureste no creo que podríamos decir lo mismo. Pero tú sabes que hay ciertos estados que mueven la balanza agroalimentaria hablando de ciertos cultivos, ¿no? Fíjate, Dania, al 8 de enero del 2025 las presas estaban al 16.9% de Sinaloa, ¿no? Uh-huh. Al 8 de enero del 2026 están al 34.7%. Casi el doble. Y eso ya nos da un panorama de cómo iniciamos el año y cómo iniciamos el pasado. Era una tristeza. Los Mochis, de hecho, que fueron las regiones más restringidas en superficie de siembra, por el tema del agua. Entonces, en la zona norte así iniciamos en enero. Y es que el tema del agua, y quizá vale la pena poner en contexto porque lo hemos hablado tú y yo, ¿no? O sea, al final el panorama agroalimentario de México, pues es México.
y tenemos 2 ciclos importantes, que es el primavera-verano y el otoño-invierno. Mucho del primavera-verano, básicamente, y digo, hablando por algunas zonas del sureste, son temporales. Que al final nosotros en Sinaloa, en el otoño-invierno, se podría decir que también es un temporal. Es diferente porque es por riego rodado, etcétera. Pero yo digo, es un temporal porque esperamos ver cuánto llueve, o sea, cuánto nos va a caer de agua a las presas para definir una superficie de siembra. A diferencia de en otros lados donde a lo mejor no tienen que esperar un volumen de agua del temporal, pero sí es una afectación bien grave cuando ya está el cultivo en cierta etapa, le llueve cuando no debe, o no le llueve y se secan. Entonces, al final el tema climático, porque al final es eso de cuánta agua disponemos, es algo que al sector lo mueve completamente, ¿no? Y yo decía, pues, ¿creen que pueda ser un peor año que el año pasado? O sea, sí, en 2025. Que el 25 pudiera ser un año peor que el 24. Yo no lo creía, la verdad. O sea, yo sí esperaba un mejor año, pero sí muchos, pues, agricultores y mucha gente sí estaba asustada, ¿no? O sea, de que llovía o no llovía. Había también un tema hídrico del suelo seco. De hecho, en Mochis nunca llueve, y hubo lluvias fuertes y el agua se cuenta que como llegó se fue, o sea, lo absorbió el suelo completamente, el agua muy, muy rápido. Sí, el tema del agua es algo que identifica o caracteriza incluso hasta el humor del sector, ¿no? Y eso hablamos del contexto, ¿no? Hasta el contexto Sinaloa, tú tienes un panorama más nacional por cómo te sueles mover Dania. Pero fíjate, yo siempre les he dicho, ¿no? Que nos jugamos un volado, el volado agrícola, ya lo hice parte de mi narrativa, ¿no? Que es el volado hídrico. Nos jugamos un volado al inicio de cada ciclo agrícola. Sabemos con cuánta agua iniciamos, pero no sabemos con cuánta agua vamos a terminar. Y si no sabemos si va a llover para el siguiente ciclo. En el tema de Sinaloa es otoño-invierno el ciclo principal, entonces para análisis pues se complica un poquito porque brinca de octubre a junio. Claro. Y en el primavera-verano en México pues bueno, dentro del mismo año. Bueno, el 24 de junio del 2025, Daniel, las presas estaban al 6% de su capacidad almacenamiento, perdón. Y eso es algo impresionante, ¿no? O sea, de ahí nos recuperamos para sacar un ciclo agrícola que es el 25-26, que como quiera que sea, ahí la llevamos. Pero bueno, me estoy adelantando bastante. Pero llovió, o sea, como bien dices, al final, si tú me dices, ¿fue un mejor año? Sí fue un mejor año porque hubo agua. Bien. O sea, hablando del otoño-invierno. Si les preguntas a los de Veracruz que les cayó un huracán en no me acuerdo qué mes, pero es la principal zona productora de naranja en México, pues por eso viste el precio de naranja en estos meses tan alto, ¿no? Pero hablando como dices, la zona y el ciclo otoño-invierno, pues sí, fue un mejor año que el 2024. Sí, es justamente el contexto del cual estamos hablando. Ese fue enero, un año donde sentíamos nervioso al sector, donde de hecho llegó Donald Trump, que ya le metió todavía más incertidumbre. Llegó el 20 de enero, lo estábamos comentando antes de iniciar este episodio, y eso ya empezó a mover, pues a marcar el año. Fíjate, ya estamos marcando aquí 2 hitos, ¿no? Como estamos conversando. Clima, tal vez precios, incertidumbre y geopolítica, ¿no? Donald Trump. Y la geopolítica en el sector agroalimentario lo es todo, o sea, porque recordemos que muchos de los principales alimentos son commodities. O sea, estamos hablando del azúcar, del maíz, el cacao, los fertilizantes son commodities. Entonces, cualquier tensión política, un tweet de Donald Trump, algo que mueva a otro presidente importante, no sé, Rusia, China, mueve el contexto agroalimentario también. Entonces, y depende del mes en que lo hagan, pues imagínate cuando eso mueve muchas cosas. Entonces, cuando entra el presidente, incluso antes en campaña, ya los analistas del sector más o menos advertían qué quería hacer, porque cantó esos aranceles casi que desde campaña, ¿no?
una guerra comercial que ha sostenido a lo largo del año, que de hecho, que sostuvo a lo largo del año y que de hecho terminó por impactar en el consumidor final en Estados Unidos. No tengo los datos precisamente, pero se les encareció los alimentos, ¿no? Y bueno, pues México es un proveedor importante para Estados Unidos, le metes un arancel a lo largo del año y complicas, pues no sé, el panorama para todos, ¿no? No sé a quién beneficias con estos temas, ¿no? Muy bien, Dania. Febrero, bueno, Expo Agro Sinaloa, fíjate, Dania, yo me planteé al inicio del 2025 tener una participación pública más relevante, ¿no? Y una de ellas fue que participé como moderador en un panel sobre el tema del agua en la Expo Agro Sinaloa, que de hecho es en febrero, ¿no? Y bueno, me fue bien a lo largo del año, tuve otras participaciones, incluso algunas conferencias, ahí me estrené ya, que era algo que yo quería hacer y me gustó bastante. En febrero también vino el secretario Julio Verdegué, hizo algunos anuncios sobre el tema de pagos de algunos apoyos, 750 que se debían a los productores de maíz y 200 les deben todavía, y 200 pesos que no se le ha pagado a un solo productor de maíz. Y de hecho, hace unos días estuve con el jefe de la oficina de representación en Sinaloa de la SADER, y dijo que prácticamente no sabía nada de los 200 pesos que están pendientes de pago. Entonces ahí va quitando como esperanzas de ese dinero que no ha llegado al productor. A lo largo de este episodio iremos desenmascarando este tipo de políticas, ¿no? Y no ha llegado, y es como al final, a ver, mira, cuando realmente les pudo haber servido, que fue ahora que fueron las siembras septiembre, octubre, pues yo creo que es un muy buen mes para recibir dinero si eres un productor, pues para reinvertir ese dinero, ¿no? Que al final te debían, pero es como ni siquiera sabemos cuándo se va a pagar, ¿no? Bueno. Es un aprendizaje doloroso por parte de los productores. No puedes contar dinero que no tienes. Y el tema de los apoyos federales, sí, y no hablamos de este gobierno federal, no hablamos de esta administración o incluso de este régimen, hablamos de años anteriores. Siempre se ha tardado, siempre se ha batallado para que llegue el dinero en tiempo y forma, pero ahora estamos peor. Entonces es dinero que no se puede contar. Y eso es una cruda verdad, ¿no? Es una cruda realidad. Sí. El panel se llamaba Seguridad Hídrica y Seguridad Alimentaria e Innovaciones Sostenibles en Agricultura. Está en YouTube y pues agradecido ahí con Ricardo Morales, con Rubén Soto, con Alejandro Gastelum, que participaron, y Ricardo fue el que me invitó y pues muchas gracias. Entonces... Qué difícil el panel, ¿eh? Dos temas, mira, dijiste... Seguridad hídrica. ¿Qué nos da la seguridad hídrica? El agua. Y seguridad alimentaria. La productividad. Y poder tener un super hábitat alimentario. O sea, al final, que ese es un tema, ¿no? Por ejemplo, el 2025, México tuvo un récord de importación de maíz. Ok, exactamente. O sea, buen siempre punto. hemos sido importadores. Pero ¿qué indica que el 2025 fue un año de récord de importación de maíz? Pues que nosotros no lo pudimos producir de alguna manera, o algo hubo. Porque quien sabe de bodegas dice que hay maíz embodegado. ¿De producido en México o importado? Producido en México. Ok. Entonces, ¿por qué no se comercializa ese maíz? Hay un tema muy interesante, ¿no? Que mencionaban, ¿no? Si hablamos de regímenes y hablamos de política pública sin partidizar, hay quien dice, pues, y le echa tierra a las administraciones anteriores, ¿no? Y hubo un funcionario anteriormente anteriormente, estoy hablando de los 90, que decía que era mejor y más barato importar que producir en México. Era la política pública, ¿no? Por ahí antes del Tratado de Libre Comercio. ¿Y ahora? Pero es que, bueno, no sé quién lo dijo, pero sí es algo real. O sea, por ejemplo, si tú dices, voy a mover de Sinaloa a Chiapas a una planta de maíz, no sé, de maíz nixtamalizado o algo. Sí. Si tú lo mueves vía terrestre, te sale más caro que hacer una importación a un puerto y del puerto moverlo a esa planta. Aparte, súmale el derecho de Estado que tenemos. ¿Quién te garantiza que ese camión con maíz no te lo van a saquear o te lo van a robar o le va a pasar algo a medio camino? Entonces, de alguna manera, pues es un riesgo que muchas veces no se quiere correr. Y pues al final, fíjate que no sé si viste un reel que ahora que se habló de los precios anduvo rondando mucho, que hizo un chico que decía,
¿por qué esta bolsa de sí. de unas Eran fritos. de unos fritos desde no sé qué años ha subido a tal precio? Y el precio del maíz, tantos años, no ha subido. Y sí, él tiene toda la razón del mundo, pero al final volvemos a lo mismo que te decía yo hace rato. Son commodities. O sea, si México no puede producir, ¿sabes cuánto representa México de la producción mundial de maíz? No, como un 2%. No llega al 2%. Entonces, ¿tú crees que todo el tema en México y el precio no mueves la balanza? Es un mercado nacional. Exacto. Entonces, no vas a mover la referencia de precio mundial porque no llegamos a ser rentables, ¿no? Pero bueno, el punto es que hay otros factores. Pues yo estoy de acuerdo que hay que ser rentables, hay que tener un precio justo, pero al final también producir eso que él enseñó, pues tiene otras cosas indirectas, ¿no? O sea, costo de materia prima, costo de producirlo, costo del transporte, Bien. o sea, hay otras cosas que por eso no cuestan lo mismo que hace 5 años, porque el petróleo tampoco cuesta lo mismo. Ok, buena referencia. Si no me equivoco, Luis Forcado, yo lo conocí en Expo Agroalimentaria. Yeah. Buen video se aventó, muy copiado por otras, digamos, páginas o medios, no sé. El funcionario que decía esto era Luis Telles Questler, subsecretario de Agricultura con Carlos Salinas de Gortari. Solamente como dato, como pero tú dijiste. Sí es verdad. No, es que es verdad, duele, Ajá. pero es verdad. Uh-huh. Ok, pero de ahí nacen las políticas públicas, o de ahí deberían de nacer las políticas públicas para proteger a la base productiva nacional. Pues sí, porque sí consumimos. Porque entonces la seguridad alimentaria se queda en el discurso, pero no en la política pública, ni se refleja tampoco en el presupuesto. Ya parezco dirigente de la CNC, yo, pero bueno. How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. Pero sí, oye, y ahorita que dijiste fue en febrero, a mí se me hace que esa expo fue ayer. O sea... No, pues ya vamos para el año. A estas alturas, de hecho, lo tenía hasta anotado. Ya deberíamos de estar hablando de la Expo Agro Sinaloa 2026. ¿Y va a haber? No tengo el dato, que nos avisen. No hay referencia, no, la verdad es que no lo sé, no sé absolutamente nada. Como ustedes saben, Culiacán y una parte de Sinaloa está atravesando una situación compleja de seguridad y eso también acompleja ese tipo de eventos que deberían de ser masivos. Entonces no sé si ya tomó alguna decisión el comité directivo. Actualmente les debería estar organizando la Fundación Produce Sinaloa. Pero el año pasado estaba peor, ¿no? O sea, Ajá, sí está, puede ser, o estábamos menos acostumbrados, no sé. Estábamos menos peor. No, ya no lo sé, pues sí, simplemente estamos y así está el tema, ¿no? Aquí en Culiacán, pero... Pues en febrero también, y tocando el mismo mes, es el evento del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas que ellos llaman Perspectiva Agroalimentaria. Ah, órale. Hacen la verdad es un evento muy padre. ¿Petit comité o qué? Espero, Fernando, me vuelvas a invitar. Sí, es Petit Comité. Pues GPI. Es para sus miembros, órale, porque puede ser socio de ellos, principalmente. Entonces, y yo voy de colada. No, pero es un evento muy padre porque hacen un breve resumen del 2020, del año anterior, básicamente, de México, pero desde una perspectiva mundial, ¿ya? O sea, ahí dicen en qué número del ranking mundial salimos, hacen un consolidado de producción, de principales granos, commodities, etcétera, y hacen una perspectiva del ciclo siguiente, o sea, de todo el año, no solo del mes, no, o sea, como anual. ¿Y cómo viste? ¿Se cumplió? Pecuarios, etcétera. Ya se hablaba de unas grandes importaciones de granos, por ejemplo. Sí, eso ya se veía venir. O sea, es que bajamos la producción, la superficie al final de cuentas por temas de agua también y un tema de costos y un tema de bajos precios también. Sí, pues la verdad es que son muy buenos consultores, o sea, creo que tienen muy buenas fuentes. Sí. Los socios también, pues es gente muy preparada, entonces no son adivinanzas, ¿no? De alguna manera, entonces ahí les compartiré en mis redes su perspectiva del 2026. Bien, ojalá y haya chances, si me haces ahí, ya me abres para entrar ahí de colado también, me parece que debe ser un gran evento. Sí, es en febrero en Ciudad de México. ¿Consideras, Dania, que febrero fue como este embudo donde nos fue mostrando una realidad
para el campo mexicano hacia el tema de globalización, al tema de sequía. O sea, febrero ya nos venía marcando qué más venía, ¿no? O sea, una serie de sorpresas interesantes y complejas para el sector. Pues en febrero ya habían empezado, pues poco antes del Super Bowl, volviendo al tema, porque creo que no lo vamos a soltar, geopolítico, ya habían empezado los aranceles, porque dijiste, entró Trump a finales de enero. 20 de enero. En febrero ya empezó con unos, y no solo con México, o sea, empezó también con otros países, pero pues nos pegó, fue como el primer golpe. Y después, pues el tema del agua, la verdad es que pues vas tanteando el terreno, porque en esas temporadas esperas el ciclo del primavera, verano, el temporal, y empieza a llover en mayo, más o menos. Entonces, pero por ejemplo, yo en febrero estaba en Ciudad de México y estaba haciendo un calor. O sea, ya, eso ya no te da buenas señales del clima. Pero empezamos con calor. Ahí lo voy a dejar. Porque, fíjate que Ciudad de México no es una zona agrícola, pero pasan situaciones que si tú eres del sector como agro o natural, ves el impacto. Por ejemplo, que dices, a ver, porque empiezan las jacarandas a florear cuando no deben. Calor. O sea, un calor desfasado. Entonces dices tú, esto ya no es... Sí, vienen problemas. Vienen problemas, sí. Como ahorita que los maíces están polinizando, espigando, antes. Pero tuvimos un diciembre súper caluroso. Calurosísimo, hasta los 40 grados. Parece que estábamos en Argentina. A mí me dan ganas de salir en short y chanclas en la cena navideña. Nosotros seguimos prendiendo el aire todavía ahorita en la casa. A ver cómo nos va con la CFE. Pues de hecho, yo hace días visité unos maíces amarillos que me dice el productor que normalmente él es de un ciclo de 100 días, 95, 100 días. Los cosechó en 85 días. Ok, se adelantaron. ¿Y le rindió? Sí le rindieron, pero unas partes fue al revés. Por ejemplo, se tardó entre comillas, porque él regaba normalmente a los ciertos días. Pero cuando él quiso empezar a regar esa tabla, ya presentaba el maíz síntomas de estrés hídrico. Órale. Y hicieron un show, esa es una larga historia, pero sí, el punto es que sí se ve el tema. Para marzo, Dania, continuando, yo tuve la invitación por parte de mi amigo Rubén Soto, de Reader, para que me echara la vuelta al GreenTech en Querétaro. La primera vez que voy, la verdad es una expo pues grande, interesante, diferente, no es una expo de campo tal cual, es un centro de convenciones en la ciudad de Querétaro y me gustó mucho ir. Es una industria diferente a la que uno está acostumbrado a ver. Estamos hablando de agricultura protegida, de grandes productores o de productores con capacidad de inversión diferente, ¿no? Con respuesta económica importante. Empresarios, productores, dijeron amigo. Y bueno, estuvo buena la expo. Cabe señalar que ahí ya se veía la amenaza del dumping del tomate, que es la terminación del acuerdo de suspensión del dumping del tomate mexicano en Estados Unidos, que más adelante derivó en un arancel del 17.09% que los productores siguen pagando y que puso nerviosísima a la industria hortícola nacional. Eso se planteó en GreenTech en un panel donde estuve. No me preguntes por qué estuve ahí, pero estaba interesantísimo. Participó una persona, de hecho sinaloense, Alfredo Díaz Belmontes de la AMPAC, y participó una persona que no recuerdo su nombre, pero es norteamericano. Saludos, Alfredo. Saludos al ingeniero Alfredo y a todo el equipo de la AMPAC. Entonces participaron y ahí daban ya perspectivas, el peor escenario, no sé, ahí alimentando un poquito la ansiedad de todos sobre los escenarios y todo esto, cosa que se ha cumplido tal cual. Y decía la persona de origen norteamericano que si Donald Trump pretende apropiarse de la cadena de producción del tomate, pues tendrían que reactivar este tema en Estados Unidos, en ciertas zonas, con inversión megamillonaria y además mano de obra, ingenieros, todo para producir su propio tomate en Estados Unidos. El punto es que dijo, esto nos llevaría alrededor de 5 años. Y al final de cuentas, la administración de Donald Trump dura 5 años. Entonces, pero sin embargo se ha cumplido, ¿sí me explico? O sea, ese panorama tan complejo que decían, no se animan, sí se animan. Sí lo ha hecho, pues. Sí, y el mismo Alfredo dice, ¿no? O sea, mira,
No sé como el detalle, como dices tú, el por qué hacen ciertas cosas, pues son decisiones al final. Pero Alfredo dice, ¿no? 7 u 8 hortalizas que cruzan a Estados Unidos son de México. Entonces, pues sí, va a ser acciones, pero ciertas acciones. O sea, no puede impactar a todas las hortalizas ni a todo. Pues se le antojó el tomate porque es lo que... Bueno, también hay una política detrás, es un tema político, ¿no? O sea, representa votos en Florida, según yo, y es el sector productor de tomate está en Florida. Es que es porque de alguna manera quiere, bueno, como dices tú, un tema de votos y reactivar ciertos sectores agroalimentarios en Estados Unidos. Es como un apoyo de alguna manera. Es como el tema automotriz, sectores. Pues. Sí, sí. Tal vez no a ese nivel, ¿no? Fíjate, México exporta a Estados Unidos, no, más bien, 7 de cada 10 tomates que consumen en Estados Unidos provienen de México. Esa es la importancia de la producción de tomates mexicano. El negocio para nosotros, pero también la seguridad alimentaria para ellos. Entonces, al final de cuentas, este arancel, decían, estaba esta discusión, ¿no? Y se ha mantenido todavía a la fecha. ¿Quién paga el arancel? Inicialmente lo paga el productor, creo que a través del importador de la aduana, ¿no? En Estados Unidos. Tienen que pagar, creo que es una fianza. Y bueno, decían, es que lo van a terminar trasladando al consumidor final. Sí, pero el proceso es el complicado. Y al final de cuentas, tengo yo entendido que la superficie establecida de tomate se ha venido disminuyendo en el país porque hay incertidumbre, ¿no? Pues claro, porque precisamente por eso, de hecho estoy buscando la fecha, porque creo que fue en agosto. O sea, empezó en febrero y en agosto ya México fue como estableció precios mínimos de exportación de tomates frescos, precisamente porque le estaba afectando muchísimo. Me pones el arancel y aparte el precio no estaba, pues estaba entre azul y buenas noches. Pero hasta agosto fue que dijeron... La respuesta del gobierno federal, ¿no? Exacto. Sí. Ok, marzo confirmó entonces que la agricultura mexicana ya no compite solo en el mercado, compite también en la política internacional, Dani, ¿estás de acuerdo? Exacto. De hecho, en marzo fue el Agribusiness and Food Summit en Ciudad de México. De hecho, ahí vi a Alfredo. Fui a hacer antes con Alfredo. Mira qué chistoso, bien digo que el agro conecta, pues. En marzo lo vimos los dos. Sí, y pues hablaron muchos de esos temas. De hecho estuvo hasta esta Altagracia. Gómez Sierra. Sí, en un panel, bueno, no fue un panel, fue toda una presentación inicial y precisamente se hablaron de esos temas muy controversial. Qué grueso la presencia, nada más me imagino. Sí, pues de hecho fue la primer ponente, literal, como llega, se va. Siempre es muy interesante escuchar a esa mujer, la verdad, o sea lo que sea. No manches. Es muy interesante escucharla. Y es un evento también como petit comité, pero se hablan muchos temas del sector muy, muy interesantes. Y ya se venían viendo también muchos de estos temas que pasaron en el 2025. En 2025 ha sido como el productor de maíz la ha marcado, pues, no sé si decir como un enemigo o algo así. Y sí debe ser interesante conocer su postura también de viva voz, ¿no? En presencia, de manera presencial. ¿Algo más, Dani, en marzo? No, ok, nada más. Abril, mes cumpleañero. Yo cumpleaños el 14, dicho sea de paso. Calor, sequía y ya empiezan a venir los maíces también un poquito adelantados para Sinaloa. Sin embargo, vi buenos maíces, la verdad. Pues vi crisis hídrica en algunos maíces, sobre todo los tardíos. Y no me acuerdo si fui a alguna trilla en abril, pero el mes así se marcó. Fue un abril caluroso. Pues de hecho, abril, cuando aquí están esos tardíos que dices tú, también recordemos que tenemos las zonas primavera-verano. Por ejemplo, Chihuahua, que inicia enero-febrero. Uh-huh. Está Durango, que también empiezan negociaciones, etcétera, abril-mayo. Pero yo en abril fui a como un día del agricultor, le dicen. ¿En Chihuahua? En Durango, de Grupo Modelo, con Hola. cebaderos. Órale. Porque esa zona es productora de cebada. Sí. Pero pues también te digo, pues es que esa zona de Durango es de maíz, forrajero principalmente. Ok. No he tenido la oportunidad de conocer el agro en Durango.
Una vez me encontré en Jalisco, de hecho, un grupo de productores de Durango y me reconocieron, algunos de ellos, y bueno, ya habrá chance de andar por allá también. Saludos por allá. Bueno, Que nos inviten. que nos inviten a Durango. Para allá iba mi comentario. Yo voy a Durango en 2 semanas. Ah, fíjate. De hecho, sales mañana y literalmente te vas todo lo que resta del mes. No manches. Voy de Durango y Chihuahua. Ahí les cuento cómo me va. Muy bien, perfecto. Igual las redes sociales, Dani, aquí te vamos a hacer la mención abajo. Ahí pónganle en la descripción, para que vayan a seguirla. Dania, pues está haciendo este tipo de contenido como más analítico del tema agrícola, entonces, sin duda alguna, es valioso, ¿no? No consuman cochinero, consuman buen contenido. Bueno, Abril marca el momento en que muchos productores ya aceptan el rendimiento que se viene y que se vienen rendimientos por debajo de lo esperado debido al tema de la sequía, ¿no? Me parece un buen cierre de abril, ¿no? Vi buenos maíces, te digo, pero como vi buenos, vi malos. Y si nos vamos ya a las trillas... De hecho, yo recuerdo haber visto fotos en las redes de comentarios viralísimo. De las mazorcas. Que no llenaron. Pues era de esperarse, ¿no? O sea... Pesaba más la botella, esta botella con esta agua, que la mazorca. Sí. Así. Es que, bueno, tengo muchos comentarios al respecto, pero sí se veía venir. Puede haber sido una mala decisión haber sembrado tarde maíces en un panorama de sequía, no solamente el ciclo pasado, sino seguramente porque todavía ahorita en enero hay gente que está sembrando. Mira, lo hablaba no hace mucho con una persona, de hecho, de acá de Guamúchil, que estábamos hablando de ese año, ¿no? Fue un año muy complejo y mucha gente hizo lo mismo. Uh-huh. Y ahí es donde te preguntas, o sea, no es un año para hacer lo mismo, ¿no? No. O sea... De acuerdo. Entonces, esa gente que hizo lo mismo... No te la juegues, pues. Es el resultado. Y no te la juegues. La verdad es que cada vez hay menos margen de error. Me gusta. Abril. O sea... Margen de error. Abril es peligroso, entonces recuérdenlo. Fíjate, para mayo ya se empiezan a vislumbrar algunas manifestaciones. Nos estamos enfocando mucho a maíz y a Sinaloa. Así que si hay chance de que saques otros temas de tu panorama nacional, adelante, ¿no? Yo igual, sobre la marcha, voy sacando más temas. Para mayo, nosotros ya teníamos, según el monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua, 100% de Sinaloa, son casi todo Sonora, todo Chihuahua, Durango, todo, Nayarit, todo, pero Jalisco. No manches, está como al 90% del país. De hecho, si ves una comparación de esa fecha a diciembre, parece otro México. Uh-huh. O sea, sí, yo tengo muy, muy en la mente el mapa de sequía en México. El monitor de sequía. El monitor de sequía. Si pones ese de abril y si pones uno de diciembre, de noviembre es bien diferente. Entonces ya estábamos sin agua. Ya estábamos con los calores de mayo también, ya se empiezan a venir los maíces, ya se empiezan a preocupar también los productores de granos. Y las zonas de temporal, sur-sureste, empezaron a retrasar siembras. Okay. Las siembras se retrasaron, no había oído, pues. No había agua. ¿Sur-sureste te refieres a? De... Guerrero. De Oaxaca para allá. De Oaxaca para allá. Sí. Ok. Bien, no conozco mucho esa zona, aunque estuve recientemente en Morelia, Michoacán. Más adelante les platico. Pues sí, que el otro día venía en la carretera y me dio mucha risa porque venía de Sonora y decía aquí termina Sonora, ¿no? Y luego decía Los Mochis, o sea, para allá, el sur. Ok. O sea, todo lo que estaba de Sonora para allá, según los sonorenses, es el sur. Según ellos. No. Sí, noroeste somos Sinaloa también. Pero ese cartel me da mucha risa. Siempre le quería tomar foto, pero no he podido. Ok, en mayo ya se empezaba a calentar un poquito la situación. Se empezaban a ver panoramas complicados de precios. Debo decir que en febrero, pues ya lo había mencionado, en febrero que vino el secretario Julio Verdegué, ya había hecho anuncios de pagos de apoyos, no se pagaron, no se han pagado a la fecha tampoco, ya va a cumplir un año esa promesa, pero tampoco se empieza a reflejar o a exponer una política pública para la producción de granos comercial en el país. Y eso, pues, obviamente pone más nervioso el sector. Y eso fue en mayo del año pasado. En mayo. Y seguimos en la misma. Exacto. ¿Qué es lo que está? Y el presupuesto de egresos no refleja absolutamente nada diferente tampoco. Es que ese es un tema porque es que no hay nada oculto, ¿sabes? Porque si tú dices, el presupuesto de egresos, cuando lanzan el paquete
no viene un estímulo a la de inversión, ¿de dónde se va a sacar ese dinero? ¿O cómo esperamos que haya apoyos? Que muevan las cosas según ellos. O sea, Verdeguer en la última vez que estuvo en Sinaloa, por lo menos que estuvo públicamente en Sinaloa, lo cuestionamos porque yo estuve ahí, y decía que, aunque no estuviera en el presupuesto de egresos de la federación, que era la palabra de la presidenta Claudia Sheinbaum, y si hay para mover, se le mueve. Y quedó en volver en un mes para ver la dinámica de comercialización para el 2025-2026, que es el maíz que está sembrado en Sinaloa actualmente, y no volvió. Oye, y cuando fueron todo el tema de protestas y esto... Nada. O sea, los recibieron allá, ¿verdad? En Ciudad de México. Sí, y hicieron algunos acuerdos. Pero aquí no vino nadie. No. Ya. Después de los acuerdos... No, todo se estuvo viendo allá. De hecho, ya ni han hablado de eso en unas mesas de trabajo. Iban a ser 3 para transportistas, para productores. De hecho, más adelante lo menciono si quieren. Querían sacar o pretenden sacar algunos grupos a los granos del Tratado de Libre Comercio. Algo que en lo que tengo una postura como tal vez diferente, porque le estás quitando responsabilidad en la política pública del gobierno federal al buscar hacer eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tú tienes una opinión, de hecho, de estos temas de política pública para los granos. Y yo tengo muchas opiniones. No, pues para eso estamos aquí. No, o sea, yo simplemente no estoy muy de acuerdo en el cómo. Ajá. ¿No? O sea, digo, si ya sabemos qué gente va a sembrar, cómo van a sembrar, etcétera, y el gobierno decide dar ese impulso o ese apoyo, porque es un apoyo, yo simplemente creo que debería darse antes. Totalmente. ¿No? Porque si tú se lo das antes al agricultor, el agricultor no es que no haga las cosas bien porque no quiere, a veces no tiene para hacerlo, ¿ya? Entonces, estás hablando de que fue un mal año en temas de rendimiento. Uh-huh. Mucha gente perdió dinero ese año, el año pasado. Entonces, estás hablando de un ciclo 26 en el que hubo mucha gente que quiso, 2025, que quiso sembrar o quería sembrar, pero mucha gente no se fue tampoco con toda la superficie porque pues hay un tema que se llama financiamiento, uh-huh. ¿no? Y todos sabemos que el tema del financiamiento estuvo más contraído, no había tanto financiamiento como otros años. Y ahí es donde creo que el agricultor y el apoyo gubernamental de dinero, pues puede ser un buen... A través del financiamiento. Un buen vehículo, ¿no? O sea, que bueno, dices tú, no va a sembrar el agricultor con ese dinero que le dan, pero pues a lo mejor le alcanza para algo, para pagar el riego del agua de pérdida. O sea, no sé, mi punto es, yo no estoy de acuerdo que sea después. ¿Cuándo llegan los apoyos? Ese es tu cuestionamiento. Ese es mi cuestionamiento. Y en cierta medida... Algunos, sin entrar en detalle, que lo voy a decir porque si no estoy de acuerdo tampoco, es como, ok, por ejemplo, el tema del apoyo al fertilizante. Yo tampoco. O sea, por ejemplo, en Sinaloa, que es una zona donde se usa MAP, daban DAP. Sí. Es como ni siquiera eso. Y en otras zonas dan MAP, ¿no? MAP en vez de DAP. Sí. DAP. Entonces, o por ejemplo... bueno, ya ese es un tema, pero yo digo que son las maneras. No, es que estoy de acuerdo contigo, o sea, como no puedes cambiar una cosa por la otra, ¿no? Y además el fertilizante se le está dando a personas que ya no son productores, y lo están vendiendo, pues nomás métete al Marketplace aquí en Sinaloa, en Facebook, y vas a encontrar fertilizante en venta. Muy barato, de gente que pues obviamente no está produciendo, ¿no? Entonces, yo también creo que es un apoyo. Y al final, mi punto es un apoyo que como recurso federal, que es lo que dices tú, del paquete de donde sale el dinero, pues cuesta, o sea, regalar todas esas toneladas o dar esos estímulos, etcétera, es un dinero que cuesta y nos cuesta a todos como contribuyentes también. Entonces creo que el sector sí necesita apoyo, pero necesita ser mejor enfocado, ¿no? Como dices tú, no es ni de este gobierno, ni del punto, sino en general, ¿no? También lo que pasa es que esto sí es una realidad, ¿no? Con esta administración federal han cambiado mucho, no solo con esta, ¿no? Esta apenas tiene un año. Con esta y la anterior han cambiado muchas cosas. Entre ellos desapareció la Financiera Nacional de Desarrollo y eso provocó un cambio muy fuerte. Y fue el del financiamiento para pequeños productores, que si bien FIRA tiene algunas alternativas,
no ha terminado de cubrir toda la ausencia de la Financiera Nacional de Desarrollo. Y no sé siquiera si fuera su obligación tal cual de FIRA hacerlo. Sé que han cedido en algunas cosas para empezar a dar esa cobertura para muy pequeños productores con unos esquemas que si quieren más adelante les platico por qué lo digo. Pero sin embargo no se ha terminado de cubrir esa ausencia y liquidaron la Financiera Nacional de Desarrollo y con ellos se fueron varias parafinancieras de propios productores que lo estaba comentando contigo, Dani, antes de empezar el podcast. Una de ellas la dirige un amigo mío, o dirigía, ya no sé. Es un fondo de aseguramiento con parafinanciera y pues la verdad ya están sufriendo económicamente por temas de sequía, por reducción de superficie y porque también ya no habilitan a otros productores. Entonces es una consecuencia. Se fue esa parafinanciera. Y también la realidad es, porque en mayo precisamente yo estuve en la cumbre agrosostenible en la torre BBVA de Bancomer. Porque Bancomer. Ok. Se llama BBVA. Sí. Y precisamente ese fue un tema, ¿no? O sea, que cada vez los analistas, de alguna manera, financieros, ven más riesgoso el agro. Entonces, si antes, no sé, bancos u otras instituciones daban un tema de créditos o incluso mismos acopiadores que daban financiamiento, el 2025 fue un año donde pues estuvo más restringida esa parte, porque hay mucha cartera vencida. Ok, sí. O sea, volvemos a lo mismo. Ojo, esto no es nada más para Sinaloa, no, Chihuahua, Durango. Eso es en todos lados, o sea... No, eso no es un negocios. No es un tema solo de Sinaloa. Sí. O sea, ¿qué es lo que hablábamos hace rato? O sea, el agro cada vez se vuelve más complicado, tiene que ser más resiliente y mucho más estratégico. Tú dijiste ahorita de lo del evento que fuiste a GreenTech. Al GreenTech, de agroempresarios. Sí. Yo tengo una teoría de que así tengas 1 hectárea, debes de ser un agroempresario. Sí, yo también. No tienes que tener el invernadero de 100 hectáreas para echar números. Y te lo digo porque yo visito muchos productores. De todo. De todo, chicos, medianos, grandes y de todo. Y no sabes lo que me da cuando pregunto, ¿y cuánto se gasta por hectárea? Y eso pasó hace días, ¿eh? O sea, te lo puedo decir. Y me dice el productor de maíz amarillo, pues como 90, 100 mil pesos. Es una diferencia del 10%. Uh-huh. Que se lo pudiera tener de utilidad 10 mil pesos por hectárea. Sí. Tienes que tenerlo claro. Claro, pues, o sea, así como alguien dice, yo gano 10.1416 por tonelada producida, así deberías de tener de claro el número de tu negocio, sí, ¿no? Al final el agro es un negocio. Pero también es un tema cultural, Sí, pues se va afinando esto, pues. Sí, pero era lo que hablábamos. O sea, yo creo que cada vez tenemos que ser más estratégicos, ¿ya? En general. En general. De acuerdo contigo. Pensar como horticultores de exportación, pues. Pues es que ahora sí que cuidar cada peso. Y ahí es donde te digo no se puede hacer lo mismo, ¿no? O sea, ya tienes que analizar casi que la densidad de siembra, cada gránulo de fertilizante que pones, si estás poniendo de más, si estás poniendo de menos, si le estás dando a la planta lo que requiere, si el agua sigue siendo igual que otros años o no. Y esto lo digo también como productora. Sí. O sea, no puedes analizar ni hacer lo mismo que haces cada año. Estamos hablando en mayo todavía. Ese evento fue en mayo. Ese evento fue en mayo, sí. Bien. Sí. Y ahí fue donde entonces explicaron por qué el financiamiento para el sector agrícola se vuelve más... Se vuelve más complicado. Complejo. Y de hecho hay un gráfico que de hecho si quieres después te lo paso, lo debo de tener para que se lo compartas a tus escuchas, que muestra el costo de los insumos agrícolas a través de una línea del tiempo. Uh-huh. Y pues es totalmente inestable, o sea, ¿qué es lo que hablamos del tema geopolítico? O sea, entonces si el costo de los insumos es totalmente inestable y nosotros seguimos haciendo lo mismo y el precio no fluctúa más del 100% del commodity, pues
¿Cuánto debería valer el maíz? Esa es una muy buena pregunta que yo no quisiera tengo tener. esa respuesta. Si hablamos de ese video de los fritos, por ejemplo, ¿cuánto debería valer el maíz ahorita si se indexara ¿cómo se llama? Ahora sí que el índice inflacionario anual, pues, de hace 30 años para acá. Buena pregunta, ¿no? Lo voy a buscar. Pues pero es muy teórica la respuesta. O sea, no podría ser Fuera real. de la realidad, pues. Sí, no sería real. Porque si tú dices, sube el precio del maíz, que cueste lo que tú quieras, los 15,000 pesos si quieres. ¿Cuánto te van a costar los fritos? Sí. No, esa es la pregunta, ¿cuánto te van a costar los fritos? Porque el costo de los fritos se saca con el costo de producción. Ok. Entonces, si tú quieres que cueste más caro el maíz... Por eso digo que debe de haber una política pública para el tema, pues. O sea, sí. No puedes hablar de seguridad alimentaria a costillas de presionar al productor a la baja. A ¿sabes? ver, pero al precio que está, al que va... 5,000 pesos. Lo que esté. Lamentablemente. Y teniendo buena producción, una buena producción. O sea, que seas un productor rentable, estratégico, que haga números, que veas de dónde te financias mejor, etcétera. ¿Tú crees que no llegas al 30% de utilidad? No. Sí hay. Sí hay. Sí hay Yo quien lo llegue. en maíz, estamos hablando de maíz, en Sinaloa. En Sinaloa. Pagando riego. ¿Rentadas o propias? Propias. Ok. Pero las cobran como renta y es gente que renta. Ok, ya va el Va precio. incluido. Ya, ok. Es que ahí es donde es un tema también de productividad. Sí. Yo no estoy diciendo que es que también es esta parte que es un mito de yo no estoy descartando que esto es una problemática, ¿no? O sea, eso lo es. Pero también hay que desmitificar el que el agro no es negocio, ¿no? Porque yo sí soy de la idea de la que sí lo es, depende cómo se hace. Está bien. O sea, pero si volvemos a un escenario que no sacas la curva del mínimo de producción para cubrir los gastos, hay muchas situaciones. Hay muchas hectáreas así. El promedio en Sinaloa son 10.5 y seguramente ese dato debe estar más abajo ahorita. 10.5, 11. Si le metes el tema de sequía, tierras que bajaron de 12 o de 14 a 12 o a 11 y de 11 a 8 a 7, o sea, sí hubo gente que perdió dinero, pues. Ahí es donde me causa ruido el tema de que ganan, de que puedes ganar. Mira, a mí me gusta mucho un documento que eso es público, lo pueden consultar. agrocostos. Los agrocostos de FIRA. Sí. Que claro, dices tú, pues es una referencia, ¿no? No te estoy diciendo que sea exactamente eso, ni que el maíz va a valer exactamente eso, etcétera. Pero son muy buena referencia para saber hasta dónde está tu punto de equilibrio. Ese es mi punto. O sea, dices tú, si no saco más de tantas toneladas... Estoy fuera. Estás fuera. Ahora sí que estoy frito. Estás frito como los fritos. O sea, entonces, ese es mi punto, pues. O sea, si tú no tienes claro el punto de equilibrio de la inversión y lo que haces... Y ahí es donde muchos productores, y perdónenme, y a lo mejor me van a funar con esto, pero ya pasaron el punto de equilibrio. Ya se gastaron más de lo que se debían gastar. Y luego les llega una plaga y dicen, échenle más para que reviva. Y gastas más dinero. Estamos como el meme de Elías Ayub en Shark Tank, donde dice, ya no le metas. O sea, ya, porque ahí es donde vas perdiendo más dinero. 52,901 pesos habla costos. Costos. FIRA. Entonces para él te Sinaloa, dice, maíz tradicional. ¿y cuántas toneladas? El punto de equilibrio. Es una buena pregunta. Ahí viene. Sí, déjame ver. Un Siembra. cuadrito cosecha. abajo a la izquierda. Rendimiento probable 12, lo 12. subieron. Entonces, si no sacas 12, invirtiendo los 52,000 pesos, te dice que no es negocio. Sí, habla de un ingreso probable de 66,984 pesos. O sea, te van a quedar... Con un precio de 5,582. Estamos en 5,500. Y estamos en 5,000. ¿Y qué? Ok. Sí, en eso estamos ahorita en el precio. Con base más el precio internacional. O sea, ya se quedó desfasado ahorita esta proyección. Voy a hacer un análisis de eso. Sí. Se las voy a... Digo, vamos a ver qué y yo creo que nos sorprendemos los dos porque, como lo estamos platicando, lo estamos viendo, Sí. ¿verdad? No había hecho el análisis tampoco yo. Pero, por fíjate. ejemplo, Sinaloa tiene rendimientos
de arriba de 12 toneladas. Sí, pues, pero nos tenemos que centrar en el... Es que estoy buscando aquí por sacar el teléfono. Este jueves los futuros del maíz a julio de 2026 subieron ligeramente $0.3 para ubicarse en $181.3 y eso significa un precio de $5,019 por tonelada. Si le sumas la base al tipo de cambio de hoy. Está difícil, ¿eh? Sí. Sí, se está Sí, complicando. porque ahí ya se te fue la ganancia. Ya se está complicando, estamos hablando de menos 500 ¿Y pesos. qué tienes que hacer? Tener más rendimiento. Sí. Sí o sí. Ok, hacia allá, estamos muy enfocados en este tema. Hacia allá está migrando el tema de la producción de granos básicos como el tema del maíz. Productividad, alta Exacto. productividad, tecnificación, tecnologías, agricultura 4.0. Y lo voy a usar mal, pero lo voy a usar el término empresarios productores, pues, porque es el que tiene un sistema o tiene sistematizado su productividad y tiene sus predicciones, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar o cuánto puedo perder? Y tomas decisiones Basado en los números. basado en datos. Basado Así nomás. Exacto. Por ejemplo, y te lo digo porque yo hacía recomendaciones nutricionales de cebada para un proyecto. Sí. Y yo iba y le decía al productor, ¿para cuántas toneladas hago la recomendación? O sea, porque pues tenía que ajustar el tema nutricional. No sé, te voy a inventar el número. Para 8 toneladas, o 4 toneladas, 5 toneladas, ponle un número. Y te ibas al histórico del productor y nunca había cosechado eso. Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo le doy una nutrición, o sea, todos sus insumos van a girar en torno a las toneladas que él quiere levantar. Y ahí es donde a lo mejor él va a gastar más cuando sabe que no le va a dar eso. Uh-huh. Entonces, por eso te digo el tema, por ejemplo, del maíz. Estamos hablando de que sacaba 10 toneladas con 4 riegos. Le van a dar 2. Va a sacar 10 toneladas. No. Y va a fertilizar igual. Uh-huh. Y va a hacer lo mismo. Es correcto. O sea, y va a sembrar la misma densidad de semilla. Y va a gastar lo mismo en semilla y todo. Y un poquito más, ¿no? Entonces, es mi punto. Yo creo que necesitamos adecuarnos a las ser más circunstancias. estratégicos. Uh-huh. Me gusta. Hoy, ya estábamos en mayo, nos prácticamente agotamos junio. No sé si tengas otro tema en junio, porque en junio ya estamos hablando de cosechas. En junio, empezaron las acciones contra, bueno, el tema de las plagas del gusano barrenador. Ajá. Uh-huh. Ahí empezó lo de la planta de las moscas, ¿te acuerdas? Sí. De las moscas. No sé cómo se llaman. Sí. Ahí sí se las debo. Ese laboratorio en Chiapas, creo que está en Sudamérica. No sé si está en Chiapas o en Hidalgo, a ver, búscalo. No, es en Chiapas. El laboratorio. Bueno, sí, sigue. Bueno, ahí empezaron en la planta de producción. Estériles, moscas estériles. Moscas estériles. Y en junio fue a Costa Rica. Conocí por primera vez las piñas costarricenses. Qué cosa tan deliciosa. Qué chilo. O sea, literal ahí en el campo literal te parten tu piña. Uh-huh. Salí escaldadísima porque soy alérgica a la piña, por si no sabían. Bueno, los cítricos. Y ¿comes aguachile? sí, pero o sea, como que poquito no me hace mucho, pero la piña me hincha los labios. O sea, me pone así como... ¿Cómo? Dilo. Como la Ninel Conde. Así, así trae a los labios. Okay. Pero bueno, eso fue en junio y fue lo de la planta y todo eso. Y en sí, julio, es en Chiapas. Y en julio fue el cierre, cuando se reanudó el cierre de fronteras de Estados Unidos al ganado mexicano. Gusano barrenador del ganado que llegó en noviembre del 24 y ha sido un dolor de cabeza desde de entonces. Cabeza. Pero volvemos ahora, mira, otra vez otra historia similar. Échalo. Noviembre 24 y en junio ya vamos a echar a andar la planta de la mosca. Sí. O sea... No somos estratégicos. Política pública. Es política pública. O sea, sí, no estamos siendo preventivos. Deberían de ponerle ChatGPT a algún tomador de decisiones del gobierno federal para que vaya prediciendo. Contrátenme como asesora. Si le quito, no puedo. Si le quito esto a los ganaderos de México y a los agricultores, les hace falta ¿qué puede pasar? Un buen plan de contingencias. Sí, no, pues que ni siquiera deberíamos llegar a las contingencias, ¿estás de acuerdo, no? O sea, todo esto es preventivo. Y hay varias cosas que han pasado en el país. Es como, mira, hay una situación,
te dices tú que tengo una perspectiva un poco más amplia. Échalo. Con el Fusarium raza 4 en banano. Ey. Está en otros países de Sudamérica. O sea, existe. ¿Cuándo va a llegar a México? Va a llegar. ¿O ya hay? Posiblemente. Bueno, no me debo reír porque eso es muy peligroso. O sea, de verdad es una... No conozco el banano yo como cultivo. Es pues es un hongo, pues muy agresivo y pues sí puede, pues mata plantillos. Causa la marchitez del banano y plátano obstruyendo sus vasos conductores de agua y nutrientes. O sea, los mata, básicamente. Ok. Entonces, eso es a lo que hablamos de contingencias. ¿Qué está haciendo el gobierno federal como contingencia para el tema del... En muchas cosas yo creo, y lo digo con todo respeto, yo creo que el agro se está mandando solo en muchas cosas. O sea, organizados los productores en temas fitosanitarios, en temas de comercialización, en temas de producción, se organizaron para defender un tema, todo el país, cosa que no habíamos visto. Tema de precios. De precios, temas de agua, pero eso más adelantito. Y creo que el agro está cayendo en este tema con el gobierno federal de, ¿sabes qué? Si no me vas a ayudar, por lo menos no me estorbes. Es que hay cosas tan simples, por ejemplo, si tú entras a Costa Rica, que llegas al aeropuerto y todo eso, hay 1000 letreros de, a ver, si se te ocurrió traerte un plátano de México, estás mal, amigo. O sea, no, o sea, desde que llegas empiezas a ver ese tema fitosanitario, preventivo, etcétera. ¿Por qué? Porque, o sea, saben el riesgo que representa, ¿no? O sea, saben lo que representa para el país, el cultivo, etcétera. Entonces, hay un tema de filtro de maletas. Llegas a México y ¿tú crees que a veces? No. Para el gusano, para el fusarium, ¿no? Oye, en Estados Unidos también, en la línea para cruzar a Estados Unidos, no puedes si traes esto y el castigo es grandísimo. Yo siempre he dicho que algo que he admirado de las fitos de Sinaloa es que de alguna manera, hacen su chamba. Tú vas a otras partes del país, no existen las fitosanitarias. Bueno, gracias a eso tenemos una zona libre de mosca de la fruta, que es el norte, y sigue siendo un buen negocio. Pero como tú dices, porque las asociaciones de agricultores, los productores, pues me conviene a mí tener todavía... ¿Por qué Sonora no ha tenido casos de gusano barrenador? Sonora tiene una barrera zoosanitaria canijísima, pues, y fitosanitaria también. Uh-huh. Son bien duros, bien escritos en el tema y están súper organizados. Sonora, Nuevo León, Chihuahua también. Chihuahua, pues, son más complicadas las fronteras, ¿no? Pero Sonora ha sido muy ordenado con eso. Son los productores, pues. Y es donde te digo yo, que si no me vas a ayudar, por lo menos no me estorbes, pues. Sí, pero vamos a cerrar con eso. Hay que ser más preventivos. Estratégicos, preventivos, predicciones, datos. Bueno, ok, vamos a julio, el mes donde el temor de los horticultores mexicanos, no solamente sinaloenses, se cumplió. Un arancel del 17.09% que tras dar por terminado el acuerdo de suspensión al dumping del tomate, para buena suerte de los productores de Sinaloa, pues ya había acabado el ciclo. Para mala suerte de otros productores de otras partes del país, pues estaban en plena producción y les provocó pues una serie de movimientos interesantes. Y digo interesantes no porque sea bueno, sino porque pues así fue. Pues sí, pone a moverse el sector. Pregunta, Dani. ¿Lo terminaría pagando el consumidor final, el productor o quién? El arancel del 17.09% del tomate. Pues al final es un arancel. O sea, es un costo no considerado en la producción. Yo creo que lo pagan todos. Sí. Como tú dices, eso de Estados Unidos es muy cierto. O sea, si el poner aranceles no afectara al mismo país, pues la gente de Estados Unidos no se hubiera quejado de que las cosas estaban más caras, ¿no? Sí, han tenido temas con el tema de la inflación. De hecho, hay muchos videos en TikTok y así de precios, o sea, como de hecho, hasta la carne se les fue al cielo. Sí. O de que vi que un bistec valía como $15, así, un bistec, pues. Y obviamente el productor de tomate, pues es un porcentaje que no tienes considerado, o sea, que se te va a tus costos de producción. Pues yo creo que todos, de alguna manera, todos lo terminan pagando. ¿Algo más en tu julio? No, fíjate que no tengo aquí julio.
Yo en mi No, julio tuve mucha chamba. Ya lo vi, en julio no fui en junio a Costa Rica, fui en julio a Costa Rica. Ok. Sí. Yo no me acuerdo cuándo tuve una salida, ahorita les voy a decir, capaz si me regreso, pero bueno, así cerramos julio. Incertidumbre, un golpazo al sector hortícola nacional. Se ha ido acomodando el sector hortícola, sí se ha ido acomodando, se ha ido navegando en este tema. No era lo deseable, pero bueno, es el reflejo de una política, de una guerra comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que si pensábamos que no se animaba, sí se anima, y nada más vean a Venezuela, sí se anima. Bueno, en julio, que hablando también de Sinaloa, es el mes, porque pues somos mangueros también en Sinaloa, pues prácticamente ya se veía venir cómo venían las cosechas de mango, y el tema del mango tampoco fue... Lo mismo del maíz, de que no llenó, se veía en la floración. Ah, claro, sí. Porque les disminuyeron riegos. Y las horas frío también a principios de año y todo, les afecta la floración. El tema aquí fue junio y julio, que tú me decías del tema del sur. Fue un año bien complicado, porque yo hablando de mi experiencia, que había estado años anteriores en el sur del país, venía un histórico de años de mucha seca. Uh-huh. Y luego hubo años, el año antepasado, el 25, o sea, el 24, que no dejaba llover. Y no dejaba llover, y no dejaba llover, y no dejaba llover. Y este año también el año 25 también fue un tema parecido. Entonces, el sureste, pues de alguna manera sur-sureste se vio impactado por temas climáticos. Ok. Y eso pues también tiene sus afectaciones. Recordemos que son zonas bastante hortícolas, de frutales importantes, caña de azúcar, cacao, café. El café también es un tema muy importante, que de hecho eso puede ser todo un episodio. Yo quiero grabar un episodio sobre café, pero... Te tengo a la invitada. Pero en un lugar donde haya café. Te tengo el lugar y te tengo a la invitada. Tengo que hacerlo. Porque históricamente está en precios históricos, o sea, de buen precio. Órale. Pero viene de un tema no tan bueno, o sea, si está bueno el precio es porque no están produciendo lo suficiente. No se está produciendo lo suficiente, exacto. Entonces, en ese sentido, recordemos que cuando llegó el huracán, la principal zona de café, las principales en México son Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Puebla. Cuando llegó el tema del huracán y todo este tema climático, Hidalgo y Veracruz fue fuertemente afectado. Entonces, estás diciendo que está a un precio alto. México vivió esa situación, pero la está viviendo Brasil y otros países que también producen, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Nosotros empezamos el episodio hablando del agua de Sinaloa y el efecto, etcétera, pero tiene lo mismo y el mismo efecto en otras partes y regiones del país. O sea, una inundación tampoco es tan bueno, ¿no? O sea... Muy bien. De hecho, parte del proyecto mío con Semillero desde que nació hace 2 años y medio es grabar en otras zonas. Ya se ha logrado, ¿no? Hemos ido a Guanajuato, estuvimos en Morelia. Tuve una conversación con gente de San Luis Potosí, con productores de caña, por eso se acaba el tema. Y pues ojalá ahí se me haga, ¿no? Porque quiero conocer esa parte donde de hecho estuviste viviendo hace años, en la Huasteca. ¿Cuándo fue que regresaste a Mochis? A Mochis en junio. Hito, se nos había pasado. El hito de que regresé de Ciudad de México. Es correcto, Mochis, después de vivir en Ciudad de México. Sí. Bien, nos vamos a agosto. Uh-huh. En agosto yo tuve un viaje, fui a Phoenix, me invitaron de Bayer, muy agradecido, conocí el Marana Innovation Center, que es un lugar súper interesante. Ahí es donde te das cuenta... ¿Qué hacen ahí? O sea, me imagino que maíces, es un centro de investigación, pero... Maíces en invernaderos de cristal. Y los maíces se están moviendo. ¿Como los que están en el CIMIT? Es algo mucho más interesante. ¿Sí? Bueno, yo hace mucho que no voy a CIMIT, pero donde yo me quedé, no, creo. Pues el punto es que esos maíces, haz de cuenta que están como en unas macetas y se están moviendo. Se mueven kilómetros por el tema de la luz y las necesidades que tenga el cultivo. Entonces, el Marana Innovation Center es un centro de Bayer de innovación muy importante a nivel América, a nivel mundial, de hecho. Y me tocó conocerlo y estuvo muy bien. Fueron distribuidores de semilla de maíz de Bayer, de Sinaloa y de Sonora. Pegamos la comida y allá anduvimos vagueando. Estuvo muy bueno el viaje, la verdad, muy agradecido con ellos. Tengo un video en YouTube sobre el viaje. Tengo 2 videos sobre el viaje. Empecé a bloguear
de hecho, con más, ¿cómo te diré? Con más constancia, cosa que no hacía y me gustó y quedaron bien los videos, ahí se los pongo también para que vayan a verlos. Entonces, ese fue mi agosto. Normalmente yo personalmente no tengo tanto trabajo entre julio y agosto, son como mis meses de descanso, porque así es la temporada agrícola en Sinaloa. Sin embargo, este año tuve algo de trabajo. ¿Cómo estuvo tu mes de agosto, Horrible. Dani? No, o sea, pues fue un mes muy movido en el sentido, pues yo al revés, como más estratégico de entender un poco. Te decía, ¿no? O sea, yo tenía muchos años que no estaba en Sinaloa. Ok. Entonces, como que no entendía tampoco la temporada. El tema, la verdad, todavía me hace pensar mucho el que nos paralizamos mucho hasta que se saca la superficie de siembra. Ajá. Entonces yo digo, pero pues hay cosas que analizar, que ver, que entender, o sea, ¿qué vamos a hacer? Pues ya de hecho cuando sacan la superficie la gente ya está sembrando, ¿no? O sea, Pues está sí, desfasadísimo. pero tú estás hablando que eso pasa septiembre, octubre. En agosto es como que está así. Sí, o sea, hay un bug, hay una zona gris Sí. donde parece que no hay nada, ni pasa parece nada. Ni pasa ajá. nada, pero pues sí. Pero Pues hay un tema de comercialización. de planeación. Sí, tanto para lo de granos y está como el cierre de él, porque recordemos que el mango en Sinaloa se termina en agosto. Ujú. Calorón. Sí, porque nosotros en México tenemos como las manecillas del reloj. Sí, de O sea, Chiapas para acá. empieza en el sur, Chiapas, Guerrero, Nayarit. Oaxaca, bueno, me salté unos ahí, Nayarit y llegamos a Sonora, Sinaloa. Por eso es que dicen, ¿no? Que el mango de Sinaloa es más caro, pues porque ya va de demanda. salida. Ajá, sí. Muy bueno. Ok, estábamos en agosto. En agosto también ya había algo de inconformidades por parte de los productores. Dicho, yo creo que en cada mes ya ha habido inconformidades. Se habían frenado un poquito el tema de las manifestaciones. Después se calentó muy fuerte y se vino de lleno. El tema más adelante lo tocamos. Ok, nos vamos a septiembre, mes patrio. Un mes donde hay bloqueos parciales, ya se empiezan a ver pronunciamientos, se empieza a preguntar qué va a pasar. En el tema de la comercialización del maíz no se dio como la gente esperaba. Hubo poco maíz, esto qué bueno que me acordé. Hubo poco maíz, Sinaloa produjo muy poco maíz históricamente por el tema de la sequía y ni aún así tuvo un gran precio y esto fue debido a las importaciones, donde el gobierno federal pues permitió la importación a las empresas privadas del grano, ahora sí que hasta incluido el maíz blanco transgénico, que es un tema polémico, después de un decreto publicado en marzo, me estoy acordando, Uh-huh. y antes importábamos maíz amarillo, ¿no? Para el sector pecuario. Pero eso también pasa, por ejemplo, eso también pasó en la cebada. Ok, hablando ahorita en el tema del maíz, maíz blanco transgénico para consumo humano no estaba permitido. Todo el tema de la polémica. Se derogó derogaron un decreto después de que hubo un fallo internacional en una polémica por el tema del maíz blanco transgénico. México no pudo sostener el reclamo de esta prohibición y pues tenemos un tratado de libre comercio. El maíz blanco transgénico entra de Estados Unidos o no transgénico, como ustedes gusten, es una polémica más. Y pues no permite que el precio del maíz se caliente. Se vendió entre 6,300, pero hubo quien vendió hasta 5,500 pesos. Entonces, ni las ganadas las ganaron nuestros productores de maíz en Sinaloa. Y esta situación se replicó meses después en la zona de Bajío, que fue cuando se dieron las manifestaciones. Que fue en octubre, que fueron las manifestaciones más grandes, ¿no? Fue en octubre, exactamente. Ahorita estamos en septiembre, octubre, sí. Exacto, fue en octubre y se fue hasta noviembre. Que ya se empieza a poner lo más calientito de este episodio, que a final de cuentas ha sido tal vez un poquito repetitivo, pero todo choca cuando se unificó una demanda de productores de granos de Sinaloa, con productores de granos de Chihuahua, con productores de granos de Guanajuato, de Jalisco, de Michoacán, y fue un unisono, ¿no? Una demanda única, que más adelante le sumas el tema de la ley de aguas nacionales, que también calentó un poquito más al sector. Vamos a cerrar el año, bueno, es el año 25. No, yo en septiembre, o sea, yo personalmente fui al Foro Global Agroalimentario. Septiembre. A Chihuahua, del Consejo Nacional, lo organiza el Consejo Nacional Agropecuario. También es un evento muy interesante porque vienen panelistas, pues, de todas partes del mundo. También se habló mucho del tema de granos. Fíjate que se habló mucho de trigo y maíz.
Y lo que sí me llamó mucho la atención es que el panelista internacional hablaba de una expectativa del maíz a largo plazo sostenida. Como decir... ¿Pero eso es bueno o es malo? Es bueno, o sea, como de... Pues vamos a seguir necesitando producir maíz, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? Pero el punto del maíz, por eso empecé por el maíz, del trigo no. No veían bueno el panorama. No veía bueno el panorama en tema de productividad. Porque, por ejemplo, estamos hablando que nosotros tenemos un tema de productividad de trigo de 7, 8 toneladas, más o menos. Sinaloa. 6, 7, Sonora. En Sonora, ya estamos hablando de 10, ¿no? Pues sí, pero estás compitiendo con países que andan en 15, 16, 17. De trigo, sí. No sabía. Entonces, imagínate, pero si tú ves los almacenes, bueno, el tema mundial de reservas, pues hay trigo. Entonces, el tema del trigo está muy complicado en México por un tema de competitividad. La ventaja del triguero es que por lo menos tiene un precio de garantía, ¿no? 7,050, ese sí es un apoyo que comprometió pagar Julio Verdegué cuando vino al Expo Agro Sinaloa en febrero del 25 y que de hecho, pues tengo entendido que ese complemento que falta se está pagando. Bueno, se tardaron casi el año, pero bueno, está, no sé, según yo no han terminado, pero está saliendo. Y es un tema, pues, un precio de garantía que depende de un complemento y te lo dan en partes. Decía una vez en una manifestación un productor de maíz, no queremos que nos paguen los apoyos en partes, como a la Coppel, en abonos. Y pues se hizo muy viral esa foto. Punto, pues, o sea, de que les sirven bonitos y ellos lo pueden usar bien. Como a la Coppel así le pagan a veces los apoyos. Y también mencionabas, Dani, un tema de importación de cebada que también afectó a los productores nacionales, ¿no? Sí, o sea, pues mira, si te pongo el contexto de cebada de México, tenemos 3 regiones productivas, que es el altiplano, es Puebla, Hidalgo, Tlaxcala. Luego tenemos la región de Bajío, con un poquito de Michoacán. Pues eso digo un poquito de Michoacán que no es Bajío, pero Guanajuato, esa parte. Y la zona de Chihuahua, que también produce. Creo que recientemente vi algunas producciones en Sonora, pero yo creo que están explorando más mercado. Pero Durango también produce, que era lo que hablábamos, pero se ve cada vez un mercado más contraído de cebada, porque también se habla de importaciones de las empresas. De hecho, alguien se contactó conmigo de productores de cebada porque traían ese tema, tenían un contrato con alguna empresa que transforma la cebada en una bebida, y... Pues sí. Pues sí, ¿no? Y como decimos en México, se rajaron del contrato y estaban importando porque era más barato y hubo ahí una serie de manifestaciones, se prendió por ahí, que no me acuerdo si era Guanajuato, Hidalgo. O sea, al final volvemos al mismo, no estamos inventando nada, son manifestaciones públicas. Sí pasó, pues. Ajá. Pero son, mira, estaba buscando un dato que no encontré, pero sí son manifestaciones por lo mismo, ¿no? Que volvemos a lo mismo, o sea, ¿le puedes prohibir a la industria que importe? Pues no puedes. No se puede. Porque vuelvo a lo mismo, esa agua de cebada te va a costar más cara. O sea, si la tienen que comprar a un costo de producción de aquí, pues al final se va a traducir en el costo del producto final, ¿no? O sea, yo estoy en la parte del negocio, pues tiene que ser negocio, ¿no? Y si es negocio que importen, lo van a hacer. El punto es cómo hacemos que sea rentable la producción nacional. Porque entonces estamos pasando del discurso en el tema de seguridad, de soberanía alimentaria, a hacerlo realidad. Pues soberanía alimentaria se trata de proteger nuestra base productiva. Lo decía cuando empezamos, ya parezco dirigente de la cenecista, de los que tenían privilegios, ¿no? En septiembre yo tuve la oportunidad de ir a Guanajuato. Participé otra vez públicamente. Tuve otras participaciones públicas a lo largo del año, pero bueno, me concentro en septiembre. Entrevisté a Esteban Macías, que es el responsable de producción de Grupo U, Mr. Lucky, de Guanajuato. Sí. Muy buen episodio y buen evento. ¿Son parientes de Fox? No sé, no pregunté eso. Sé que a mí me estaban diciendo justamente ayer o antier que hay otra agrícola tan grande o tal vez más grande que son los parientes de Fox. Entonces, pues pusieron de comparación a Mr. Lucky, entonces no creo que sean los mismos, ¿no?
Pero bueno, estuve en septiembre en el Uno Más Agro, fui moderador, estuvieron creadores de contenido, estuvo Chilo, ahí me invitó Adrián Durán, que es tu amigo agricultor, y Toño Nogueira. Saludos a ambos, y fue un buen evento, los felicito, la verdad es que son el tipo de eventos que yo creo que vale la pena promover para el tema de el relevo generacional, que es muy importante para nuestro país. Y eso fue, estamos en octubre, nos vamos a noviembre, mes calientísimo, mes complicadísimo. En noviembre ya hablamos de la Ley de Aguas Nacionales, un tema que unificó a los sectores. Los productores de Bajío ya anticipaban su cosecha de maíz y no veían precio. Entonces se unieron con los de Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, tal cual ya lo había dicho, Bajío, y se complica, ¿no? Se vienen protestas, bloqueos de carreteras, paralizan el país, bloquean las fronteras, y ese fue nuestro noviembre canijo, y lo que le sigue. No nada más los unificó el tema financiero, los unificó el tema del agua, Dania, porque el tema del agua no es para productores de granos nada más. Estamos hablando de horticultores, estamos hablando de aguacateros, estamos hablando de productores de ajo, que saludos por allá a Aguascalientes, Zacatecas. El tema del agua, yo creo que es el que más ha unificado al sector primario o agrícola de México. ¿Y tú crees que haya sido casualidad que se hiciera en diciembre? O sea, fue en noviembre. Pero que en diciembre fuera. Lo brincaron, ya se apagó esto. Pues no, se apagó, pero bueno. Es un tema, pues ahí sí diríamos estratégico, ¿no? Brincaron el año. Bueno, no me voy muy lejos. En noviembre fui a San José del Cabo con la Asociación Nacional de Usuarios de Riego. Me traje información de primera mano sobre el tema de la Ley de Aguas Nacionales. Por eso es que lo navegué bastante bien. Yo estoy orgulloso de mí. Humildad aparte, porque creo que fuimos un medio consciente y prudente en el manejo de la información del tema de la Ley de Aguas Nacionales. Porque fueron dos, ¿no? Se lanzó una nueva ley y se hizo correcciones a una ley. Entonces son dos leyes, la Ley General de Aguas Nacionales y la Ley de Aguas Nacionales, algo por el estilo. El punto es que donde se hablaba de la transmisión del derecho del agua junto con la tierra, le llaman el binomio, pretendían quitarlo. O sea, que vender la tierra sin el derecho del agua. Entonces eso fue lo que unificó al sector. También el tema de las concesiones de los pozos de agua. Entonces ahí no nada más ibas por los productores de riego, sino también los productores con pozos. Y bueno, esa fue una explosión grandísima. Se metieron todos y fue todos contra todos. Y fue en la Ciudad de México la base, ¿no?, de esa negociación. ¿Y cuál es el estatus ahorita de eso? Buena pregunta. A decir de uno de los representantes de la NUR, que de hecho es mochiteco, se apellida Montiel, Mario Martínez Montiel. ¿Será pariente del Cuchulito Montiel? No sé, fíjate. Solamente dijo que tras mucho proceso logramos mantener el binomio tierra-agua, que es lo que te decía. La tierra la puedes heredar o hacer una compra-venta, se va con la concesión. Lo único que tienes que hacer es el cambio nuevo de nuevo titular. Eso ya quedó, ya está contemplado. Ese es un gran logro que se tuvo por parte de la NUR y varias organizaciones, entre ellas el Consejo Nacional Agropecuario. Menciono a NUR porque fue muy prudente también Alejandro Salcedo, que es el presidente de la asociación. Yo quería grabar con él en San José del Cabo, no se pudo porque está pues en una asamblea de ellos, imagínate. Era muy difícil, dame 2 horas para grabar. Sin embargo, eso fue lo que comentó Mario Montiel, Martínez Montiel, que forma parte del consejo directivo y les dejó esa tranquilidad. Por eso ahí fue donde se bajaron muchos productores ya de las manifestaciones. Ejemplo, los productores de ajo. Dijo, oye, pues sí, entiendo a los productores de maíz, de granos que están bloqueando, pero yo vine aquí por el tema del agua y el tema del agua lo considero resuelto. Entonces ya se regresaron y empezó a bajar un poquito la presión. Es que tú sabes que una tierra sin agua no vale. No vale. Entonces, vale 10% de lo que vale. Entonces, bueno, era un tema ahí. A mí la verdad lo que no me gustaba era el tema del discurso de... Igual, sabes que se hizo viral el audio de donde dice, es que hay responsables de riego que ganan no sé cuántos millones al año. Hay distritos de riego que venden el agua a los municipios, acusa Claudia Sheinbaum. Sí, pero a ver, tú, o sea, si te lo llevas a una población... Buenísimo tema. A una población, realmente tienes que cambiar una ley. Eso es un tema de corrupción, o sea... Escuché. O sea, no tienes que cambiar la ley para que se ejecute bien en la distribución de agua, o sea,
no sé. Sí, es que no querían supuestamente que el agua se viera como mercancía o se tratara como mercancía y que quienes tienen concesiones las vendieran. Se prohibió la venta de concesiones de agua para consumo humano. Eso está prohibido por la ley. Eso sí quedó. Yo creo que finalmente hay un tema de corrupción. Tú lo has dicho. A ver, qué buen tema. Y es que porque me encanta. Tenemos mucho tiempo viéndolo, sobre todo Sí. los módulos de riego. Ok, ahí va. Para que haya quien venda lo Debe haber robado, quien compre. debe de haber quien compre. Entonces, si hubo un municipio que compró agua de una concesión, ¿cómo justificó ese gasto? Y a veces no son ni municipios, son personas, ¿eh? ¿Cómo justificas el gasto? Una factura que sale del municipio por 50 millones de pesos por tantos metros cúbicos de agua al distrito de riego fulano de tal. Entonces, yo creo que el tema del agua como mercancía que decía la presidenta Claudia Sheinbaum, debería de haber hecho una introspección antes de todo. Yo creo que con la Comisión Nacional del Agua necesita hacer una reingeniería, necesita dinero, actualizarse y una corrección en sus funcionarios. A ver, pero nosotros, por ejemplo, nosotros aquí en Sinaloa. Seres humanos. No, y poniendo el contexto de Sinaloa. Del tema de los canales, distritos, sí. presas, etcétera. Pero es bien diferente el de Chiapas y el de Oaxaca y el Cierto. de San Luis Potosí, el de Campeche, o sea, entonces yo creo, por eso mi punto es, o sea, es un tema más del el modus de la ejecución, la corrupción, el modus operandi, ponle, en cada zona de cómo se distribuye. ¿Cómo un control del tema? Porque al hacerlo la ley lo estás generalizando, pues. Y Sí, a lo sí. mejor no es el mismo problema en El todos contexto. lados. Totalmente. Porque al ser ley, es ley para todos. Y estás asumiendo que pasa lo mismo y de la misma manera en todos lados. Y pues... Bueno, pues es que así se han manejado a lo largo de este tiempo, pues. Sí, el tema del agua lo generalizaron, lo gestionaron por mal. casos aislados. Exacto, y si eso que dijo ella estaba pasando, tendría que haberle puesto el nombre, ¿no? O sea, finalmente para eso es la mañanera, ¿no? Claro, o sea, para señalar. Porque dijo como que millones, ¿no? No me acuerdo. Generalizando como si todos los distritos de riego hicieran eso, pues. Ajá. Si hay distritos de riego que vendían el agua, hay quien se las compraba. Dijo, hay personas que venden el agua y ganan no sé cuántos millones de pesos, dije yo. Sí. Ok, y no perdamos de vista que el eje rector es la Comisión Nacional del Agua, que es una institución del gobierno federal, que está regida por el gobierno federal. Entonces, con todo respeto, yo pienso que ahí escupieron para arriba, pues. Y yo pienso que en el tema del agua, a nivel nacional, está mal gestionado y la Comisión Nacional del Agua debería tener un buen amparo de la ley, pero también debería tener fortaleza para hacerla valer. Y la verdad es que eso es otro tema, que yo soy muy partidaria y porque me gusta el sector agroalimentario en general, no solo la parte de producción primaria, sino la manufactura. Pero estás afectando el sector productivo. Sí. O sea, le estás dando otro tema, ¿no? O sea, y al final, si tú te vas, y ese dato búscalo porque la neta no me lo sé, si quieres búscalo, el que consume más agua de las presas no siempre son como la parte agrícola. En Sinaloa sí. En 93%. Sinaloa, pero estás generalizando no, porque la ley. si te vas a Bajío, ¿Y las no zonas le abren el agua a industriales? las presas. ¿Y las zonas industriales? Sí, si te vas a Guanajuato, no. Ya ves que en Guanajuato pueden hacer 2 ciclos, dependiendo si hay agua en la presa. No son los mayores consumidores los agricultores en Guanajuato. Exacto, entonces, pero estás haciendo una ley de México. Exacto. O Sí. Y estás poniendo un ejemplo de un lugar donde sí es el tema agrícola. Sí, entonces, es como... finalmente Sinaloa tiene el beneficio de las presas, no lo tiene todo el país, pues. Pero lo estás haciendo el país. Sí, lo estás generalizando. Ley. Entonces, que es lo mismo, por ejemplo, un ejemplo tan tonto. Te multan si te ven regando en la calle. Miras qué gordo me cae que hagan eso. Pero mi punto es, yo no estoy diciendo que está bien. Sí. Mi punto es, ¿tú crees que va a gastar más agua esa señora regando todos los días que un canal mal desviado? No. El foco, de hecho, participé en un conversatorio sobre el futuro del agua en Sinaloa, hacia dónde y cómo, que fue en la Asociación de Agricultores del Río Culiacán. Ese fue mi evento más grande. La verdad me fue muy bien. Sí, ese fui yo exponiendo el tema, mi posicionamiento sobre el tema. No me acuerdo si fue a principios de diciembre o finales de noviembre, perdón. El punto es que mi conclusión es que el agua estaba mal gestionada.
que deberíamos de dejar de estarnos jugando volados. El agua de presa está mal gestionada también. Y con la Comisión Nacional del Agua debería de actuar en consecuencia. Y el gobierno federal debería de actuar en consecuencia también con la Comisión Nacional del Agua. ¿Sí me explico? Pero, por ejemplo, igual vas a lo mismo, al punto de, ¿y donde no llueve? Hablando de Sinaloa. Sí, pero el tema de la ley, te digo que es un tema, bueno, pero el tema del panel, bueno, de donde fuiste. Sí, fue un panel. O sea, perdón, conversatorio. O sea, sí es todo un tema. O sea, hablando de Sinaloa, ¿qué te podría decir que yo creo que somos de los estados menos jodidos en temas de administración No, si me dices eso, estamos bien de a tiro. Yo pienso que estamos súper mal, pero no conozco el contexto de otros estados del país. No, es que sí hay otros, por ejemplo... Hay muchos intereses. Sí. Decía... Pues hay un gobernador que se hizo su propia presa. Tú sabes perfectamente Sonora, quién fue. Sonora, ¿no? Sí. O sea, es como... Bueno, ok. Bajo la visión, ¿de quién? De la Comisión Nacional del Agua. Sí, de fácil. Entonces... ¿Y a quién pertenece la Comisión Nacional del Agua? ¿Gobierno federal? Pues sí, ¿Y por qué no hay castigos de distritos de riego vendiendo el agua? Entonces vuelvo a lo mismo, estás generalizando la situación. Pero bueno, le vamos a dar... Este es un tema de que... No, es un buen tema. Podemos darle vueltas y vueltas y vueltas. Yo no me considero experta en ese tema, pero te digo... A mí me gusta. Mi punto es que al hacer una ley, estás generalizando el hecho. Sí. Y México no es... El problema ese del por qué es, según la justificación, no es la situación de todo México. Ese es mi punto. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, ese es mi punto, nada. Es como, yo no estoy de acuerdo en que sea una ley. Me hubiera gustado ver una reingeniería primero que todo en el manejo del agua a nivel nacional. ¿Sabes? Sí, porque estás haciendo, o sea, vamos a suponer que una zona donde no llueve. O sea, es... Sonora. Y por bendición de Dios, el amigo tiene un pozo. Hey. Ahora tampoco puede sembrar, o sea, usar el agua que tiene en su tierra. Es algo muy complejo. Entonces es como... Sí, es algo muy complejo, pues porque lo estás generalizando. Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, y Sonora este ciclo vivió un tema muy complicado. Y el pasado también. Así, por eso dijimos... por eso te puse el contexto como México de fue un mejor año para Sinaloa, pero no fue un mejor año para algunas regiones. 23-24 para Sinaloa, yo creo que ha sido uno de los peores. Digamos que 24-25 no fue tan peor. Pero 24 y 25 para Sonora, muy malos. Muy malos, sobre todo para el sur de Sonora. Del Valle del Yaqui. No sembraron, pues no hubo agua. Sí. Saludos para allá. Está canijo, sé que me escuchan por allá, gente del Valle del Yaqui. Saludos a todos ellos. Entonces, nos brincamos un tema doloroso, lamentable para el sector. En octubre, pues un dirigente limonero falleció pues a manos de terceros el 22 de octubre. Bernardo Bravo Manríquez, creo que vale la pena mencionarlo, no nos los íbamos a brincar, fue parte de una lucha de los productores. En lo personal se me hace un nudo en la garganta porque esté pasando estas cosas. Esa gente está trabajando y está defendiendo lo suyo y trabajan todo el tiempo para alimentar al país y generar empleos y todo, y bueno, es una lamentable consecuencia, ¿no? Creo que vale la pena mencionarlo. Claro. Muy bien, diciembre yo tuve esta... pues aventura que me eché. Bueno, cabe señalar que después de todas las manifestaciones hubo mesas de negociación, hubo días paralizando el país, casetas de peaje, no sé, ¿tú no viajaste en esos meses? En esos días no tuviste complicaciones? Fíjate que tuve mucha suerte porque sí viajé mucho, pero como que días previos o días después, sí. Pero no tuve la mala suerte de quedarme en una caseta, o sea... Los bloqueos fueron entre noviembre y diciembre, se acabaron en diciembre, hubo mesas el 5 de diciembre, hubo mesas de negociación. No les voy a dar ideas, pues no bloquearon los aeropuertos. No, pero de todos modos, pues en Sinaloa ya pasó y no es como que se hayan logrado gran cosa. Por eso pues. te digo que el tema de carreteras, no me tocó. Yo no estoy tan de acuerdo con el tema de bloquear carreteras porque afectas a terceros. No soy partícipe de eso. Y es que también se juntó, digo, no es nuestro tema, pero se juntó el tema de transportistas, por el tema de seguridad. Sí, el tema de seguridad. O sea, fue un compendio de mundo. Pero tú sabes, Dania, que tú que estás ahorita explorando mucho el tema de agronegocios, estudiándolo,
bloquear una caseta no nada más afectas Claro que no. transportistas, afectas también a propios productores que están trasladando sus mercancías o productores que necesitan o gente que está esperando insumos. Exactamente. Claro que no es lo mejor, pero mucha gente lo decía, ¿no? O sea, no hay otra manera en la que nos volteen a ver. De todos modos, no se ha resuelto bien este tema. Lo digo con todo respeto y bueno, pues estuvo diciembre y como dijo el dirigente Baltasar Valdés por ahí en un grupo, ¿quién se va a animar a pasar Navidad conmigo bloqueando una caseta? Cri, cri. Entonces, en diciembre, digamos que la quincena se pausó todo este movimiento. Estamos iniciando enero, ya se andan viendo otra vez destellos de movimientos. No soy quien los vaya a llamar a que se muevan, pero las cosas siguen tal cual estaban hace unos meses, ¿no? Ok, en diciembre fui a Fira, fui a Morelia, logré el episodio número 99 con Alan Elizondo Flores. Es el actuario, él es director general de Fira desde hace ya varios años y fue un gran episodio y va muy bien ahorita en las redes sociales. Yo la verdad no lo he visto, pero tienes que verlo, la neta está bueno. Estoy muy familiarizada con el Sustenta Más. Ese fue el origen de por qué me nació la idea de un podcast con Alan. De hecho, en San José del Cabo fue donde le recordé y bueno, se logró. Viajé 17 horas para el episodio con Alan Elizondo Flores. Vayan a verlo, me costó mucho trabajo. Me fui en camión. Denle like, compartan y síganlo. Y suscríbanse. La conectividad a Morelia está bien difícil, ¿no? Y aparte me dijeron que el tema de seguridad también estaba canijo. Entonces, sí, porque tienes que volar a Guadalajara o Ciudad de México. Es una locura. Entonces, ya eran fechas decembrinas, todo estaba muy caro, pues me subí un camión. Me fui a Morelia. Grabé un día antes con una productora de caña, con un productor de maíz criollo de la meseta Purépecha de Michoacán y con el director de los CDTs en México y el responsable del CDT de Morelia. Entonces, esa gran virtud tuve esa semana de diciembre que fue muy cansada, muy pesada porque después de Morelia me fui de madrugada. Me fui hacia Texcoco, donde estuve con una empresa, Sagribés, también grabamos un podcast y la verdad es que estuvo muy pesado, pero valió totalmente la pena. Ese fue mi diciembre y bueno, pues de ahí como que llegué y empezamos a ver temas aquí pendientes. Ese fue mi diciembre y para el agro pues también fue ya un diciembre que empezó como que a bajar el tema. Los maíces se terminaron vendiendo en el Bajío en 5,500. Los acuerdos, al final de cuentas, los apoyos, hasta donde yo sé, no les terminaron aterrizando. Y yo les dije a algunos productores, sin el afán de calentarlos, es que esos apoyos van a tardar mucho en llegar. Si es que llegan, nada más vean a Sinaloa y tal cual. 5,500. Y hasta más abajo, ¿no? De hecho, hubo quien ofreció menos. Y ahí fue donde se calentaron otra vez y bloquearon algunas industrias y todo. Y se puso fuerte el tema, ¿no? Dania, ¿tu diciembre qué tal? Pues movido porque pues Sinaloa no le puedes poner un candadito a la planta y decirle que no crezca el 20 del Guadalupe Reyes, ¿no? O sea, pues siguen creciendo, tenemos todo un valle lleno, bueno, si nos vamos desde aquí hasta el norte del estado, pues hay mucho garbanzo, hay mucho frijol, hay mucho maíz, lotero, el lote mexicano, el lote amarillo, maíz dulce, grano. Se están adelantando las floraciones de los mangos, bueno, los frutales sobre todo, y también un tema de calor que lo hablábamos, ¿no? Fue un diciembre caluroso. Hasta 40 grados. Y estamos viendo un tema de plagas y enfermedades pues por lo menos en frijoles y maíces. Chiles también en hortalizas me estaban diciendo que se estaba viendo minador, está teniendo problemas, hay mucho trip, hay mucho trip. En maíces también hay pulgones, estaba viendo. Gusano. Entonces sí es el calor como que hace que el ciclo sea más plaguiento, ¿no? Sí, el calor y que ha habido también días, bueno, no generalizando, pero ha habido días nubladones, ¿no? O sea, de hecho el 31 o el primero hasta casi como que quería llover en unas zonas. Pero movido, pues digo, al final diciembre, pues es un mes todavía productivo, ¿no? Correcto. Ok, Dania, si pudieras definir el 2025 en el tema agrícola, ¿cómo lo definirías?
Muy retador. Esa es mi palabra. Y yo creo que es un año para cuestionarnos muchas cosas. De hacer cuentas, ¿no? Pues sí. O sea, ese es mi punto como retador. En un clima, volvemos a tener un año de un tema climático adverso y geopolíticamente muy movido. Y sigue movido, ¿no? Inició movido también el año, pero no hay que brincar. En un año nos vemos para platicar cómo cierra el 26. Yo creo que fue un año que unificó al sector por los retos que estábamos comentando ambos, que unificó al país de alguna forma. El sector se visibilizó. Seguimos enfrentando muchos retos comerciales de rentabilidad a nivel nacional. No solamente en granos, vemos también temas con productores de papa. Hay grandes producciones y también enfrentan temas de importación, que yo creo que se está convirtiendo en uno de los focos más importantes de nuestro país, las importaciones. Y bueno, yo si pudiera definir el 2025, no para mí, sino para la industria, revelador. Fue un año revelador. No podemos, tal cual tú lo dijiste, seguir haciendo lo mismo y buscar tener los mismos resultados. Tuve esta virtud, ¿no? De que mi año estuvo movido, estuvo muy bueno. Estoy muy agradecido con Dios y con la vida por esta oportunidad de seguir reflejando el esfuerzo en Semillero en mi trabajo y también, ¿por qué no?, en mis ingresos. Mi año se dividió en temas de agua, importantísimo. Tema de sequía, me gusta el tema. Y cuando estuve acá entre Morelia y Texcoco, me gustó mucho el tema de agricultura 4.0, la tecnología que se viene, esta colaboración que tuvimos ahí con Bayer, esa visita a Phoenix, estas colaboraciones que tenemos con Agrisema aquí en Sinaloa, a mí me abren mucho la puerta y me van encaminando hacia dónde creo que debe ir el agro y hacia dónde creo que debería de ir mi conversación y también nuestros productores, que es a utilizar y aprovechar las tecnologías, hacer números, como tú lo dijiste, usar la data, y a dar ese camino, ¿no? A dar ese avance, porque te quedas atrás y esto cada vez es más complejo y competitivo también. Claro, me gusta. ¿Te gusta, Dania? Me gusta. ¿Algo más, Dania, que nos quieras compartir? No, pues me quedé pensando en el 2025, pero hay que ver el 2026. No, pues de mi parte también fue un año muy movido. Yo laboralmente me cambié, no de empresa, sino de zona. Estuve 6 meses, los primeros 6 meses del año prácticamente en el sur y en junio me moví al norte. Complejo y movido porque tú sabes que son zonas distintas, los productores son distintos, los cultivos son distintos. Pues eso fue movido. 48 vuelos definen ese... Te aventaste. Ese movimiento. No manches. De hecho, lancé una quiniela en Instagram en junio. Uh-huh. Y les dije, llevo 30 vuelos, ¿no? Quien le atine en cuántos viajes, no número de vuelos, viajes termine el año, le doy $1,000. Y una muchacha le atinó en el número. Neta. Exacto. ¿Y le diste? Sí. Sí, me decían mis amigas, mira, en el número que yo dije te encierras y ya no sales. Pero vamos a ver si lo hago este año. Este año la verdad espero viajar menos por un tema de, pues que ya conozco más la zona nueva, etcétera. Pero también hizo muchos viajes personales, pues. Uh-huh. Entonces, pues se sumó ahí un poco de todo. Pero enero voy a hacer 8 vuelos, entonces... Ya empezamos mal. Ya empezamos mal, quiero que sean menos. Pero bueno, el tema era, pues para mí, digo, el tema, tú sabes, me encanta lo que hago. En temas de redes, nada más quiero definir un poco más el mensaje para el 2026. Mi objetivo es que la gente de afuera vea que el agro sí es negocio. Ok. Ese es mi reto. Que sobre todo, hablábamos ahorita lo de Toño y lo de tu amigo el agricultor, de los jóvenes, ¿no? O sea, mi punto es que la generación joven vea que de una manera distinta el agro puede ser negocio. Y obviamente no dejar de lado el tema de la mujer, ¿no? Como la representación femenina, seguirle dando voz a esas mujeres que yo quiero que el mundo conozca. Y de hecho yo grabé el año pasado un episodio en una zona cafetalera. Qué padre. Lo pueden encontrar en YouTube, por eso te decía que yo tengo el lugar y con quién si tú lo quieres hacer. Y ese es mi fin.
para este ciclo. No te digo que hacer más contenido, ni un tema como tan numérico, sino más el mensaje. O sea, dedicarle un poco más de tiempo. Que sea de valor. Y que sea de valor, lo que haga, sí. Pues te deseo todo el éxito del mundo. Ya sabes que aquí tienes un amigo y un micrófono cuando quieras y un estudio en Culiacán, Sinaloa. Gracias. Y los que me quieran seguir, pues me pueden seguir en LinkedIn o en Instagram. En ambas estoy como Dania Gámez. Y pues de esos temas voy a hablar más, de agronegocios. No quiero cerrar sin mencionar que estuviste en el mercado de abastos, uno de los más importantes de América Latina. Grabé el primer podcast en una central de abastos. Nadie había grabado un podcast. Felicidades, o sea, fregón. ¿Cómo te fue? Muy bien. Estuviste con el tío Central. Con el tío Central. Es que el tío Central tiene una bodega de papas. De hecho, conoce muy bien el tema de la papa en México. Muy viajado el tío Central, entonces también conoce otras cosas. Pero parte del objetivo del episodio era demostrar que hay muchos mitos en el agro, ¿no? O sea, el tema tú dijiste, de los transgénicos, que si la fruta está así no sirve, si está así sirve. Un poco más como esa visibilización del agro que a veces no hacemos, porque mucha de la audiencia del tío Central, saludos Javier si llegas a ver este video, es gente que no conoce el sector, o sea, que lo siguen a veces también por morbo, etcétera, pero era llegar a esa gente que no conoce el sector, que está muy mitificado, y pues básicamente hicimos eso. Salió bueno el episodio, también bastante largo, porque había mucho tema, pero bueno, el Javier es bueno para platicar. Entonces, mira, a ver si hacemos la parte 2. ¿Los tienes en Spotify también? No, el del todavía no lo subí a Spotify, solo lo subí a YouTube. Uh-huh. Pero les voy a contar breve la historia. Yo quise grabar en la central de abastos un vlog, uh-huh. O sea, grabando. Sí. Y por si se les ocurriera grabar a la central de abastos un día, tienes que sacar un permiso. ¿A poco? Sí. Y tiene casi que alguien te escolta y anda atrás de ti y no sé qué. Entonces me dijo, no, vas a grabar en la bodega, o sea, y grabamos en su oficina, pero la verdad, si tienen la oportunidad de conocer la central de abastos, es impresionante, es la segunda central más grande del mundo, la primera creo de América Latina. Uh-huh. También tenemos, yo vi en Chilanga ya, la Viga también es uno de los mercados de mariscos más grandes del mundo, ese también lo tengo en un video de YouTube, es un blog. Y a ver si me animo a hacer más así de ese estilo. Está padre. Pero para que la gente conozca, o sea, mi punto es el agro, yo estoy enamorada del sector, pues a mí me encanta y lo que yo quiero es que la gente vea, o sea, que lo que tiene en su plato, la dicha del que tiene la bendición de tener la comida todos los días en un plato, no se hace solo, pues, o sea, hay gente detrás de todo, o sea, de la ropa que traes tú, si es de algodón, de lo que se toman en el estadio viendo el béis, de la cena navideña, del pozole del 16 de septiembre. Sin el campo, la producción primaria y la manufactura no existe nada de eso. Entonces, hay que visibilizarlo más. Hay que visibilizarlo más. Qué bueno que tienes esa causa. Eso te hace la vida más bonita, más llevadera. Yo tengo una causa y es esta. Y la verdad, desde que empezamos en Millero Agro Podcast, como que entre altas y bajas me ha hecho una persona pues, más completa, ¿no? En el tema profesional e incluso personal, ¿no? Y nos gusta al final, o sea, yo compartimos eso. Yo ni siquiera lo veo como obviamente tú dijiste es algo que te quita tiempo, pero yo se lo quito tiempo pues a otras cosas, ¿no? O sea, pues tiempo que pude haber dedicado a otra cosa se lo dedico a esto, pero me llena hacerlo porque me gusta hacerlo. Entonces, lo estás derivando. Sí, pues simplemente es estar acostada viendo una serie 1 hora, pues hago el reel dándoles el mensaje que quiero, ¿no? Bueno, Dania, pues te agradezco mucho, que tengas mucho éxito en tus viajes de este 2026. Gracias a ti por la invitación, gracias a tu público por esta segunda vez que me permiten estar aquí. Y pues veremos cuándo sea el próximo episodio. Pues adelante, que sigas visibilizando también a la labor de la mujer en la industria. Te felicito por esa causa también que agarraste, lo has hecho muy bien, seguramente vas a seguir haciendo muy bien esta causa que quieres para el 2026 de visibilizar al agro, que
que sí es negocio. Que sí es negocio. Perfecto. Ese fue nuestro resumen del 2025. Es un episodio bastante largo porque fue un 2025 bastante movido. Vamos a ver qué tal se pone el 26. Si les gustó este episodio, compartan, comenten si tienen alguna duda. Vayan a seguir a Dani Agames y pues a escuchar su podcast, que está buenísimo. Les digo, fue uno de los primeros agropodcasts que yo escuché. Y así nos hicimos amigos y el Agro Conecta. Y seguimos. Nos vemos más adelante. Si Dios quiere, tenemos que ir al DF juntos. Sí. Tenemos que ir a la central. Tenemos que grabar varias cosas, pero bueno, nos Muchas vemos. cosas. Ánimo. Bye. Gracias.